vuestra capacidad de resistencia. Que sepáis que en la cadencia de las mesas hemos puesto la mañana un poco más suave, como habéis visto, y la tarde súper ya a subir, y luego ya mañana bajamos un poco. O sea y yo sé que esta es la mesa más dura, porque es la última hora ya y porque estamos cansadas y demás, y cansados. Y lógicamente, como habéis explicado hoy, ¿no?, los temas que podemos abordar aquí no son precisamente temas fáciles ni simples de abordar, ¿no? Son bastante complejos. Con lo cual, nos hemos puesto de acuerdo Paco y yo. Y lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer brevemente una reflexión introductoria a colación de lo que se titula la mesa, que es fundamentos de lo que sería una nueva política social, y en relación con esas nuevas políticas sociales, que como voy a explicar, lo de nuevas es más no porque sean nuevas, sino porque son esos planteamientos que ciertamente por diferentes razones nunca se ponen en funcionamiento, ¿no? Además que por nuevos, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer es una presentación más general sobre incluso el porqué o qué talante o qué función están teniendo en nuestra sociedad las llamadas políticas sociales, o lo que yo denomino políticas sociales con minúsculas o falsas políticas sociales. Y a partir de ahí, yo sí que quiero recoger, y es lo que incluí en el texto, que lo tenéis ahí, como un ejemplo, lo que ha sido la propuesta, un trabajo que se ha hecho aquí concretamente en Euskal Herria sobre lo que es la Carta de Derechos Sociales, que yo creo que precisamente es un ejemplo, algunos de sus planteamientos, no solamente de un proceso participativo abierto, dinámico, donde se puede estar de acuerdo o no, pero donde hay formas distintas de entender las cosas, sino incluso propuestas que van más allá de lo que en un sentido convencional, que es lo que voy a intentar explicar, que ese sentido convencional se entiende por políticas sociales, ¿no? Bien, para ello voy a hacer una exposición un poco simple, insisto, 20 minutos, para luego darle, digamos, más tiempo a Paco. Y primero, aquí tenéis puesto, ¿no?, las políticas sociales como garantía de los derechos fundamentales. Yo creo que este es, digamos, el primer planteamiento que hay que llevar adelante. Es decir, yo suelo utilizar un concepto que es lo que yo llamo el derecho a la seguridad, ¿no? Es decir, hay una serie de derechos y libertades que están proclamadas formalmente. Es decir, si tú vas al ordenamiento constitucional al uso, no solamente el de este Estado, sino de muchos otros, hay un reconocimiento del derecho a la vivienda, hay un reconocimiento del derecho al trabajo, hay un reconocimiento de todo lo que tiene que ver con garantías del derecho a la integridad física, del derecho a la vida, incluso el derecho a la salud, y hay todo más, ¿no? Y son derechos fundamentales y libertades que están proclamados, pero que ciertamente están o son privativos. Dicho de otro modo, en la sociedad hay quien puede tener acceso a estos derechos y quien no la tiene. Es decir, una cosa es que tú tengas unos derechos y otra cosa es que tengas los mecanismos o los dispositivos para poder realmente hacer valer esos derechos y poder ejercerlos, ¿no? Y precisamente la privación del acceso efectivo a los derechos y libertades es precisamente la gran trampa que tiene que ver con la sociedad de la exclusión. La exclusión no es la situación de colectivos marginales excluidos. La exclusión es que hay determinadas minorías sociales que se arrogan la posibilidad de acceso privativo, no solamente a bienes y servicios, no solamente al conocimiento, sino también al ejercicio efectivo de derechos que están reconocidos. Por tanto, la exclusión de las grandes mayorías sociales que están fuera de esta idea de la posibilidad efectiva de ejercer estos derechos. Y precisamente las políticas sociales, si algo han de ser, son el conjunto de políticas legislativas y económicas, porque claro, por mucho que tengamos leyes, si no tenemos luego un sistema, digamos, de medios en cuanto a políticas económicas para poder poner en funcionamiento determinadas políticas legislativas, pues mal vamos a poder realmente desarrollar esas políticas sociales, ¿no? Claro, aquí, lógicamente, cuando empezamos a hacer esta reflexión, lo primero que nos encontramos es entonces, ¿qué es eso del derecho a la seguridad? Porque precisamente, como veis, en todos los temas que estamos tocando hay mucha relación entre las políticas criminales y las políticas sociales. Dicho de otro modo, o hay política criminal o hay política social. ¿Qué significa esto? Significa que cuando trabajamos con el concepto de seguridad, normalmente nos viene a la cabeza la seguridad ciudadana, la seguridad militar, la seguridad vinculada a eso que es que alguien amenaza, es decir, hay una construcción de enemigos que nos están amenazando y que realmente tiene que haber seguridad. Pero claro, si nosotros
empezamos a analizar básicamente esa definición perversa del concepto de seguridad o del derecho a la seguridad, entendida como una privación del ejercicio de otros derechos, es decir, dicho de otro modo, cuando hablamos de derecho a la seguridad no estamos hablando de un derecho a la seguridad policial, militar, sino que estamos hablando del derecho a la seguridad que tiene que ver con que yo tenga un techo, con que yo tenga para comer, con que yo pueda tener un trabajo, pueda dar de comer a mis hijos, con que yo pueda ir por la calle y circular libremente sin ser agredido, con que yo no sea objeto de torturas, no sea objeto de abusos. ¿Me explico? O sea, la seguridad es eso. La seguridad tiene que ver con lo que es la seguridad social, con mayúsculas. Claro, pero la perversión está precisamente en que se pervierte el concepto de seguridad y se reduce a una lógica de que la seguridad tiene que ver con la seguridad militar, con la seguridad ciudadana, con una serie de conceptos que precisamente lo que están haciendo es prevalecer las políticas criminales sobre las políticas sociales. Hemos tenido aquí un ejemplo hoy, ¿no? Lo ha explicado muy bien en uno de los millones de ejemplos que podemos poner con los refugiados, ¿no? Es decir, al final el debate es cómo reforzamos las fronteras, cómo invertimos más en funciones de control policial, militar, etcétera, y al final todo se reduce a esto, ¿no? A la idea de que a través del recurso nuevamente a la represión pura y dura, pues vamos a, digamos, contener los problemas que hemos causado. Claro, lógicamente, para mí la primera pregunta es por qué o qué dificultades tiene desarrollar políticas sociales y legislativas y económicas que realmente sean garante de derechos fundamentales. Es decir, ¿qué impide que se desarrollen estas políticas? ¿Qué es lo que hace que no haya unas políticas económicas por parte de los Estados que realmente puedan de algún modo articular esa idea, ¿no?, de que supuestamente el Estado o los Estados habrían de garantizar esos derechos, ¿no? Y yo creo que precisamente desde ahí es donde viene la reflexión sobre al servicio de quién están los Estados. Porque por ahí vamos a entender por qué los Estados no hacen política social, con mayúsculas. Y el contexto en el que actúan los Estados, esos Estados que cada vez han perdido ya su soberanía, son Estados meros administradores de decisiones que no toman las autoridades formalmente constituidas, sino que las toman élites de poder que están fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, que es el gran drama de la llamada democracia, ¿no? Es decir, en realidad los poderes que deciden sobre quienes están en los órganos de representación política son ajenos totalmente y extraños a aquellos que formalmente, supuestamente, representan la autoridad que nosotros hemos delegado en ellos, ¿no? Hay una quiebra, o sea, una cosa es la autoridad, otra cosa es el poder, ¿no? Y desde esta perspectiva, de algún modo, ¿qué ocurre? Pues que estos Estados y sus políticas económicas están totalmente al servicio de la economía política. ¿Y qué es eso de la economía política? Pues la economía política es muy sencilla. La economía política es la que mueve, digamos, las relaciones sociales en el mundo y mueve nuestras formas de ver la vida y mueve nuestras formas de organizarnos y mueve aquello que supuestamente nos ocupa y nos preocupa. Si nosotros analizamos cómo funciona la economía política, el esquema es bien sencillo. Es decir, el mercado que mayor volumen de inversión y capital mueve en el mundo es el complejo militar industrial. Estamos en una economía de la guerra permanente. Antes se citaban los 36 conflictos que están declarados y otros que no están declarados que existen en el planeta, bélicos. Ha habido muchísimas más víctimas después de la Segunda Guerra Mundial en una Tercera Guerra Mundial no declarada. ¿Por qué? Pues porque el complejo militar industrial es el que mueve mayor, insisto, no solamente de volúmenes de inversión y capital, sino también mueve el 80% de las investigaciones científicas. Es decir, dicho de otro modo, el tipo de conocimiento que tenemos, que luego se implementa a la vida civil, el tipo de tecnología, es una tecnología que viene precisamente creada de este complejo militar industrial. Y no nos olvidemos, los Estados son los principales clientes, es decir, el negocio es perfecto, ¿no? Es decir, los Estados son los clientes que compran esa digamos, tecnología militar y ciertamente es dinero público que pagamos todos para lucrarse esta empresa, este complejo militar industrial que lógicamente es privado. Pero claro, el segundo mercado que mayor volumen de inversión y capital mueve es toda la implementación civil de ese complejo militar industrial, el transporte, las telecomunicaciones. O sea, nosotros andamos con esto porque sabéis que hay una cosa que se llama satélites, ¿no? Una cosa, ¿no?
satélites que lógicamente están instalados por el complejo militar industrial, y nosotros pues luego los civilillos vamos a, mira que hablamos por teléfono y vaya GPS y no nos perdemos por la calle y no sé qué, ¿no? Es decir, el tipo de tecnología no existe en sí misma, sino que se aplica un tipo de tecnología en función, ¿no?, de qué tipo de conocimiento hemos generado. Y, lógicamente, el transporte y las telecomunicaciones, pues, lógicamente, esa cultura de la prisa, de llegar muy rápido a todos los sitios y supuestamente estar comunicados en una sociedad que cada vez más lo que organiza es la incomunicabilidad y no la comunicación, pues es ese segundo mercado. Quedarnos comunicados. La empresa que mayores beneficios ha sacado del mundo este año ha sido precisamente Apple, ¿no? 58.000 millones de euros, porque todo el mundo pagamos nuestro teléfono, nuestra cuota, pum, 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 y vamos a estar encantados. Y luego Iberdrola, claro, porque ya estamos conectados. El teléfono ha sido ya lo de antes, ¿no?, que andamos con el cable todo el día, ¿no? Es decir, esto es lo que están haciendo con nosotros, y nosotros pues dócilmente aceptamos este sistema. Pero porque el tercer mercado, de aquí a donde quiero llegar, que es lo que impide que realmente se plantee una política social, por ejemplo, de que qué es eso de dar dinero a la gente a cambio de nada, ¿no? A cambio de que, ¿esto qué es? ¿Qué es eso de que la gente tenga un mínimo para poder vivir si no hace nada? ¿No? Estas ideologías pues tienen que ver precisamente con lo que genera, y insisto, el complejo militar industrial es el que más ha invertido en ciencias de la información. Yo vengo de una facultad que se llama Ciencias Sociales y de Información, porque precisamente para que yo venda seguridad tengo que crear unos sujetos psicológicos que vivan acojonados, con perdón, o variados, no sé cómo se diría, ¿no?, que vivan con miedo, que vivan aterrorizados, que vivan en precario, que vivan en una situación de excepcionalidad. Y que tengan miedo a todo. O sea, tengan miedo al vecino de al lado, que resulta que va con un turbante, o tengan miedo al de abajo porque es negro, y sin un conocimiento en absoluto de quién vive contigo, pero que sean personas que de algún modo en esta industria, en esta civilización audiovisual, que lo que hace generarnos es una serie de tópicos, una serie de imágenes, una serie de visiones de la realidad que no están absolutamente contrastadas ni son objetivas, pero que de algún modo nos hace que veamos la realidad a través del espejo de la vida que ellos quieren que la veamos. En consecuencia, esto tiene algo que ver con algo de lo que decía Santiago esta mañana. Es decir, en realidad lo que estamos haciendo en la vida no es vivir nuestra propia vida, no es pensar por nosotros mismos, sino es, supongo que os habrá pasado muchas veces, ¿no?, que estás diciendo cosas y defendiendo cosas ante alguien y te preguntas, ¿y esto, si esto es mío, de dónde lo he sacado? ¿No? O sea, nos pasa mucho, ¿no? Dice, yo me acuerdo que antes en el prefranquismo, en el franquismo, digamos, cuando queríamos saber lo que no había pasado, íbamos a ver la televisión, porque sabíamos que era la versión oficial, y decimos, vamos a ver lo que no ha pasado, vamos a ver la televisión. Ahora la gente te dice, hombre, esto es así porque yo lo he visto en la televisión, ¿no? Claro, y la televisión, lógicamente, y todos los sistemas de construcción de imaginarios colectivos y de representación de la realidad, lo que hace precisamente es construir un discurso que es el monólogo del poder sobre sí mismo y sobre cómo quieren que veamos la vida. Es decir, saben que precisamente la única capacidad de poder radica en el cerebro, y lo que precisamente hace esa industria audiovisual, que es, insisto, la tercera que mayor volumen de capital inversión mueve, es precisamente convertirnos en sujetos que no pensamos por nosotros mismos, sino que pensamos a través de aquellas formas de pensar la vida, de sentirla, que ellos quieren que tengamos, y nosotros las asumimos, porque esa es la normalidad, esa es la construcción de normalidad. Claro, desde aquí yo creo hacer esta presentación, que me parece importante, porque precisamente es el imaginario que tenemos sobre el tema de la seguridad. Por lo tanto, el primer fundamento para poder plantear unas políticas sociales que sean garantía de derechos fundamentales tiene que ver precisamente con cambiar estos imaginarios. Yo, ¿cómo voy a plantear que un sistema de garantía de ingresos, cómo voy a explicar a la gente, es la mejor forma, por ejemplo, para luchar contra, por ejemplo, la delincuencia convencionalizada? ¿No? Yo pertenezco a una asociación que se llama Salaqueta, de apoyo a personas presas, y nosotros somos una asociación que estamos encantados porque en 35 años que llevamos, no sé cuántos, 30 desde el 81, no sé, hemos conseguido demostrar que la prisión o la cárcel y el sistema penal están abolidos. O sea, enhorabuena por los abolicionistas. Porque precisamente una de las cuestiones fundamentales que no se ha democratizado y que no se ha trabajado es la criminalidad institucionalizada. Dicho de otro modo, la gran mayoría de los que cometen delitos en esta sociedad no son ni perseguidos, ni penalizados, ni encarcelados. Los que están en la cárcel son una parte ínfima, unos pringados, como ellos se autodenominan, unos delincuentes fracasados, que han sido las construcciones de los enemigos sociales, de las clases peligrosas que son socialmente deplorables y que son disidentes políticos de un tipo. ¿Me explico?
Porque claro, a mí en este país, podemos hacer muchos debates, me hubiera gustado mucho que en vez de perseguir solamente a la ETA, hubiéramos perseguido a esos infames burgueses vascos que están fabricando bombas, estas cosas, las de minas antipersonales en Marquina, o pistolas en Eibar. ¿Y por qué no me han sacado en la televisión las fotos de las consecuencias que está haciendo el que nosotros los vascos mandemos esas guerras, esas armas? Eso no es violencia. ¿Me explico? O sea, como dicen nuestros gobiernos oficiales, condenamos la violencia, venga de donde venga. Por aquí. Estoy harto. ¿Por qué? Porque estamos al servicio de ese complejo militar industrial que administra y que está precisamente solamente criminalizando a una construcción de enemigos que es precisamente como los que se ceban. Nosotros siempre decimos, si nosotros no pedimos que, por favor, la abolición de la cárcel, no, si la cárcel ya está abolida para la mayoría de los delincuentes, lo que queremos es que a estos pringados, a estos 4, les apliquéis alguna medidilla más, para nadie, ¿no? Claro, si la burguesía ha construido la cárcel y la historia de la cárcel de la modernidad es precisamente la historia del encierro, ¿no? Pues lógicamente no van a ser ellos los que vayan a ir a la cárcel, como se está demostrando. Es decir, en este país estamos viviendo una situación, y voy a poner el ejemplo de por qué no son posibles políticas sociales distintas, donde realmente, si nosotros haríamos un estudio sobre el desfalco que se ha hecho del dinero público en los últimos 30 años, se nos caerían las bragas al suelo. Porque aquí se ha contado la historia de lo mala que es la oligarquía, que también, pero no se ha contado la historia de lo mala que ha sido la socialdemocracia en este país. Que no eran burgueses orgánicos y se han enriquecido miserablemente a través de la corrupción institucional. Esta es la historia que nos cuentan. Cuando se habla de la corrupción, el único estudio que se ha hecho para estimar es uno que hay en Canarias, que se dice que en los casos de corrupción que han salido a la luz pública, 800 y pico euros por persona de los 40 millones es la estimación de lo que se han llevado por delante. Pero es que esto es una puntita de iceberg, que además son estos casos de corrupción han salido pues por lo que salen siempre, porque cuando tú quieres la independencia de Cataluña te sacan la mierda, tal. O sea, todo el mundo tiene informes de todo. Esto es un sistema policial, estamos en un estado policial. Todo el mundo tiene informes de todo. Entonces, a ver hasta dónde vas tú para que vaya yo. Y claro, lo que sale es una tontería. Porque claro, toda la estructura del Estado se ha construido en base a la falta de un control democrático, no solamente de los poderes ejecutivos, sino de los administrativos. Si tú quieres mermar en un ayuntamiento, métete de concejal de urbanismo o de seguridad ciudadana. Esto que yo digo ahora, dicen, este tío está loco. Yo no estoy loco. Bueno, ojalá estuviera loco. Un poco menos cuerdo. Sino que todo este análisis de, si cogemos estos 30 años, estamos viendo que, ¿por qué? Y nos dicen, las políticas sociales no son posibles porque no llega el dinero para todos. ¿Cómo vamos a los inmigrantes a darles sanidad? Es que no hay para todos. ¿Cómo vamos a dar a todo el mundo una garantía mínima de ingresos? Y nosotros que hemos trabajado, por ejemplo, con el tema de la cárcel, hemos venido demostrando, muchas entidades de gente que está aquí también, que si hay salud y autonomía, la gente no va a la cárcel. Y que la gente prefiere tener un trabajo, aunque sea mínimamente digno, que estar viviendo de las limonas institucionales. Que por otra parte no salen del dinero de las instituciones, las pagamos los trabajadores, que lo sepáis. O sea, el ayuntamiento lo administra, el gobierno no lo administra, pero es del dinero que nos quitan a los trabajadores. O sea que... Pero claro, esta perversión hace que creamos que lo que se va a hacer es que la crisis fiscal del Estado, que los problemas que hay de gestión de la escasez, no puede ser. O sea, esto tiene que ser para los ciudadanos. Yo odio el concepto de ciudadanos, lo odio. Lo odio. Porque es un concepto asqueroso. O sea, una persona por el hecho de estar en un sitio tiene que tener unos derechos. Pero ¿qué pasa? Que los ciudadanos sí los tienen y los que no tienen reconocido la extensión de hecho de la ciudadanía no existen. ¿En qué mundo vivimos? Es decir, para articular políticas sociales con mayúsculas, a mi modo de ver, lo fundamental es tener claro, primero, que lo que está imposibilitando esas políticas sociales no es
las viejas ideas de que estamos en una sociedad donde lo que vamos a hacer es conciliar el mercado con el Estado. El mercado con el Estado se dejó de conciliar el día que se rompió el pacto entre capital y trabajo, y el Estado, que era el que mediaba en todo ese modelo de Estado de bienestar y demás, dejó de ser útil para el capital, porque creó las condiciones precisamente en la sociedad para que la gente tragáramos lo indecible. Cuando se asesinó al movimiento obrero, cuando los obreros ya se precarizaron totalmente, ¿para qué quiere el capital del Estado? ¿Para qué quiere el Estado de bienestar? Para nada, no lo necesita. Claro, ¿qué ocurre? Que para que nos han vendido la moto de que no, es que cuando se crea más riqueza es cuando también vamos a tener que dar para los pobres. O sea, que no existe una matriz entre pobreza y riqueza. O sea, la pobreza de las mayorías no tiene nada que ver con el enriquecimiento de las minorías. O sea, lo que pasó de 2008 al 2012, que la gente, porque se metió en la burocracia, en gran medida, a través precisamente de mensajes mentales de que tú ibas a vivir por encima de tus posibilidades con un sueldo de mierda. O sea, eso que pasó no tiene nada que ver con que hubo 45.000 en el Estado español, 45.000 nuevos ricos. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es decir, la riqueza de unos pocos se fundamenta en la pobreza de las grandes mayorías. Entonces, claro, no nos vale el mensaje, es decir, no hay dinero para cuestiones básicas. Y yo simplemente creo que precisamente para acabar, el pilar o los pilares de una nueva política social son, primero, la cuestión básica de tener un sistema de protección, de garantía de ingresos básico, que garantice que todas las personas van a tener lo mínimo para lo que dice el Consejo de Europa, que es la lucha contra la pobreza. Alimentación, vestido, calzado, un techo donde dormir y pagar los gastos básicos de transporte y demás. Eso tiene que garantizar todo el mundo. Pero que no vengas con el sonsonete de que esto no es posible porque no hay recursos para esto. Es una mentira. Porque esto viene vinculado al segundo pilar, que para mí es muy importante. Insisto, ese sistema de protección, de garantía de ingresos, por ejemplo, aplicado a los delincuentes convencionales, nosotros hemos visto que si la gente tiene un mínimo para vivir, tiene autonomía, tiene salud, no vuelve a la cárcel. Y no estamos hablando de 4, sino de cientos de personas, y no solo de nosotros, sino los que están de coordinador de barrios, la gente que está no sé qué, o la gente que estáis trabajando en estos temas. O sea, que es que encima esa política social mínima es un elemento básico para luchar contra esa que se llama la delincuencia convencional, cualquier cosa que signifique. Pero además hay otro pilar que es el que quiero subrayar, no me da tiempo a desarrollarlo, pero que es la idea esta de luchar contra la criminalidad institucionalizada. El problema que tenemos es que los que se han apropiado del Estado han creado todos los dispositivos para invisibilizar no solamente la violencia que ejercen, sino también invisibilizar el ladrocinio permanente que han construido en la sociedad. Porque la corrupción es el sistema sanguíneo del mercantilismo de acumulación. Sin la corrupción no existe el mercantilismo de acumulación. Y esto lo explican muy bien los economistas financieros. Pero luego han hecho otra cosa, que es hacernos cómplices de la corrupción. Es lo que yo denomino la corrupción generalizada, igual que el castigo generalizado. Claro, pero es que todos somos corruptos. Todo el mundo, ¿no? Si no me pillan, no declaro Hacienda. Si el otro día estaba con unos amigos, que el ejemplo es muy bueno, y estaban ya planteándose jugar a la Bonoloto, no sé qué, y ya estaban pensando en cómo iban a defraudar para si les tocaba. Y todavía no habían hecho la papeleta, ¿no? Es decir, claro, hay una perversión de que, lógicamente, se nos trata de hacer cómplices de esta idea, va, como todo el mundo es corrupto, ¿no? Entonces vamos a ser como todo el mundo. Claro, estas imágenes yo creo que son fundamentales porque precisamente la decencia social, en términos, yo no sé, a mí de mi boca la palabra decencia me suena un poco raro, pero ciertamente lo que quiero explicar con esto es que para plantear estas políticas sociales hay este eje que es luchar contra la criminalidad institucionalizada, desvelarla, y realmente romper esa lógica donde realmente la mayoría del dinero público, llamado público, está usado privadamente y en realidad el Estado no es un Estado público, sino es un Estado privado, al servicio de intereses privados. Y de poderes, insisto, ilegítimos e informales. Y el segundo elemento fundamental para desmembrar toda esta idea de que el problema no es ese, el problema es otro. Y el segundo elemento fundamental, que es algo de lo que parece que también me ha comentado, que va a comentar Paco, para acabar, es la idea de la individualización de los problemas, de la representación del sujeto
desviado el sujeto asistido como un sujeto que realmente no es capaz, un sujeto que es culpable, subrayo culpable, de su propia miseria, y la respuesta realmente que tiene que ver con toda esa industria médica, asistencial, penal, que lo que hace precisamente es, en esa metáfora de que en realidad si la criminología vive del delito, si la sociología vive de la gestión del desorden social, si la medicina vive de la enfermedad, su objetivo no va a ser combatir la enfermedad, ni el desorden social, ni el delito, sino su objetivo va a ser reproducirlo. Y yo creo que es muy importante ver esto, porque esto tiene que ver con lo colectivo. Es decir, la medida que los sujetos nos comunicamos y nos damos cuenta que lo que me pasa a mí le pasa a él y le pasa a ella, que todos tenemos fobias, todos estamos cansados, vivimos estresados, vivimos una situación de precariedad constante, de ansiedad difusa. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de crear dinámicas de resistencia. Pero en la medida que este sistema y todo su sistema, la forma de entender las políticas sociales nos individualiza, estamos muertos. A partir de ahora, de aquí me hubiera gustado hablar precisamente de cuáles son los modelos de política social, que es eso del modelo de política social con minúscula reduccionista, que es un modelo que en la relación entre Estado y mercado, que ha sido el llamado Estado de bienestar y por qué se dice la quiebra. Esto es como del muro de Berlín, ¿no? Dice, es que se cayó el muro, ¿no? El muro lo tiraron, no se cayó. Y el Estado de bienestar no se cayó solo. Alguien lo dilapidó porque no era funcional. Y luego hablar de lo que podría suponer esta idea, que yo creo que está muy bien ejemplificada en la Carta de Derechos Sociales, que es la idea de un modelo de política social de garantía de derechos, que realmente en una sociedad decente tendrían que tener prioridad absoluta. Ya le da paso a Paco. Bueno, nada más.